Bueno, en primer lugar, esto es un diagnóstico que todos conocemos, pero yo creo que vale la pena hacer una breve mención. Yo creo que en los últimos 80 años, 85, tuvimos un muy marco institucional y de políticas que desalentó el comercio exterior. La estrategia de crecimiento elegida desde los años 30 en adelante, más o menos, fue la de crecer a partir de lo que llamamos la sustitución de importaciones. Y eso implicó desatender y desproteger a todo lo que es la estrategia de inserción internacional del país. ¿Y eso en qué resultó? Mal desempeño de la economía y los indicadores sociales, no necesitamos abordar mucho de eso, limitado crecimiento de la agroindustria y todo lo que pudo implicar la agroindustria, y eso en definitiva se concreta por lo que ya comentaron, que es la desprotección que se aplica al sector agropecuario. Eso a su vez genera una Argentina dual, con muy escaso desarrollo territorial, porque las oportunidades de negocios con la industria que se pretende proteger están en los centros urbanos, y eso genera un problema social tremendo, que es la migración rural-urbana, que no es orientada, sino que es traumática, con todos los problemas de las villas miserias en los entornos urbanos. Y en definitiva, ¿esto en qué termina? Y es lo que quiero analizar después, en una estructura económica que no es competitiva por factores que en general no son atribuibles al propio sector, pero además una estructura institucional que está sobredimensionada, pero que es ineficiente y que es necesario reenfocar. Entonces, una Argentina en el 2030 implica replantear la estrategia de crecimiento y pensar que el comercio interno no ha mostrado ser suficiente en relación a la capacidad productiva que tiene Argentina. Y de hecho, si queremos crecer en el largo plazo, eso tiene que ser sobre la base del comercio exterior. Y cuando uno mira ese panorama, lo que encontramos es que hay un conjunto de actividades suficientemente grandes en Argentina como para poder pensar en crecer a partir de una inserción internacional inteligente y de largo plazo. En cambio, muchas de las actividades de la bioeconomía tienen una gran capacidad de generar empleo, que es uno de los temas fundamentales para el futuro desarrollo económico-social de la Argentina. Yo diría acá tenemos tres elementos por los cuales el sector agropecuario argentino es uno de los pilares del futuro desarrollo de largo plazo de nuestro país. Primer fundamento es que hay mercados internacionales. Son complejos, ahora vamos a analizarlo, pero el escenario internacional ha sido dinámico en los últimos 50 años y va a seguir siendo dinámico porque los problemas vinculados a la seguridad alimentaria, a los aspectos energéticos, van a seguir teniendo, a la transición energética, van a seguir teniendo un gran dinamismo en el futuro. Segundo tema, ya lo comentó Gustavo, Argentina tiene un enorme potencial para crecer con este sector y con eso generar el otro aspecto, que es, sobre todo con un enfoque de bioeconomía, vamos a poder crecer y hacer todo un desarrollo industrial y un desarrollo de servicios que son básicamente servicios que se deben localizar en las distintas regiones del país. Es decir, vamos a tener un crecimiento con desarrollo territorial, que es uno de los temas claves para cambiar el modelo y todo el paradigma de la Argentina. No es un problema de mercado el problema por el cual Argentina no ha crecido. Uno de los fundamentos de la estrategia de sustitución de importaciones que se decidió a fines de los 30 y en el 40 es que no había mercado para los productos agropecuarios. Bueno, ese es un disparate terrible y acá tenemos la prueba.
nosotros no estamos utilizando el potencial de mercado que hay. Argentina puede aumentar mucho la exportación de los productos tradicionales, pero también puede exportar bastante más de otros productos si hacemos una estrategia de inserción internacional inteligente. De manera de que nosotros hemos tenido oportunidades desaprovechadas en toda esta política de los últimos, yo diría 80 años, y seguramente, claramente, los últimos 20 o 30, ¿no? Y he planteado, digamos, esos 5 cambios que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta si pretendemos tener una estrategia inteligente de inserción internacional. Porque, por una parte, lo que estamos viendo es un problema muy serio en todo lo que es la gobernanza global. Nosotros tenemos una serie de organismos para los distintos temas que se crearon la mayor parte a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que son el Sistema de Naciones Unidas. En materia de política y de guerras, vemos el tremendo fracaso que tienen los organismos en este sentido. En materia comercial, creamos la Organización Mundial del Comercio. Eso funcionó razonablemente bien las primeras décadas, pero principalmente con productos no agropecuarios por el proteccionismo de Estados Unidos y sobre todo de Europa, que eran los que siempre lideraron estas negociaciones. Pero lo que hemos asistido en los últimos 20 años o un poquito más, desde que se lanza la segunda ronda después de la ronda Uruguay, desde la ronda de Doha, es que prácticamente no hemos logrado ningún progreso en la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué pasó en los últimos 80 años? Y hay un gráfico que, para no tomarles mucho tiempo, no los he agregado. Lo que una parte del mundo decidió hacer, ya que la OMC no funcionaba bien ya desde hace muchos años, empezaron a firmar tratados de libre comercio, es decir, acuerdos parciales con determinados mercados. Y entonces, cuando uno ve la agenda de negociaciones internacionales de Australia, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de México, de Chile y de muchos otros, es que han firmado tratados de libre comercio, con lo cual ellos logran mejorar el acceso a los mercados, y los que no firman esos tratados tienen las dificultades de todas las barreras que existen y que, sobre todo en agricultura, son barreras muy importantes. Eso implica que nosotros, al no haber hecho negociaciones, pagamos derechos de exportación, derechos de importación mucho más altos que Australia, Chile, México y todos los países que han firmado tratados. Pero además a veces hay problemas de acceso, no solo el derecho de exportación. Y de hecho, entonces, Argentina tiene menores precios de exportación que el resto del mundo por no haber firmado tratados. El otro tema que también es muy importante cuando uno está pensando en una política de inserción internacional son todos los temas que tienen que ver con la geopolítica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos pensando en los socios, tenemos que pensar qué socios son socios que en este contexto internacional van a ser aliados porque tenemos valores comunes, en qué socios queremos crecer e integrarnos económicamente y a qué socios tenemos que considerar los mercados. El otro tema no menor es lo que nos genera como incertidumbre, sobre todo, todos los problemas bélicos, sobre todo gran parte de nuestras mercaderías van por barco y hay 2 o 3 lugares estratégicos, como es el canal, como ha sido el Mar Negro en el caso de la guerra de Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania, como es ahora
el canal de Suez o inclusive los problemas ambientales, como son los problemas para atravesar hoy el canal de Panamá por problemas climáticos. El otro tema que es, ya lo mencionaba también Gustavo, hoy tenemos nuevas amenazas que tienen que ver con el cambio climático. Esas amenazas tienen dos dimensiones. Una dimensión es que están habiendo cambios regulatorios, especialmente liderados hoy por la Unión Europea, pero es posible que sigan otros, el caso de las exigencias de deforestación o barreras en frontera que se ponen, impuestos en frontera por los contenidos de carbono, esos estándares por ahora se están definiendo de una manera ilegal y sin base científica en la Unión Europea, que no está respetando que los acuerdos internacionales en la COP, es decir, en el convenio para el cambio climático, ahí es donde nosotros tenemos que negociar qué es lo que va a hacer cada país en materia ambiental, y no que un país me imponga una barrera que en definitiva es un enfoque proteccionista, unilateral y no negociado. Argentina invierte muy poco en investigación y desarrollo agrícola. En la mayor parte del mundo, el crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo agrícola se ha hecho en el sector privado. Es decir, antes, en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, era esencialmente pública, pero en este siglo, buena parte de la investigación y desarrollo en los países desarrollados se hace en más de la mitad en el sector privado. Ahora, eso implica crear las reglas de juego para que el sector privado invierta. Argentina no tiene reglas de juego de respeto a la propiedad intelectual, y mucho más serio es este problema si pensamos en la bioeconomía. La bioeconomía es conocimiento aplicado a la producción. Si no protegemos los desarrollos científicos y tecnológicos para la bioeconomía, tenemos una debilidad grande también en este aspecto. De manera de que el mundo está invirtiendo muchísimo en investigación y tenemos que tener una investigación pública y privada y lo más integrado posible. Hay que reformular, pero no destruir, que yo creo que es una de las amenazas cuando se hacen aseveraciones un poco ligeras sobre estos temas, ¿no? Y el otro tema tiene que ver con los cambios en la demanda. Hoy el mundo está avanzando por problemas que a veces son justificados y a veces no, en demandas muy fuertes en términos de las preferencias de los consumidores respecto del cambio climático y de las certificaciones, y por todos los problemas de la pandemia también en materia sanitaria. De manera de que Argentina también tiene que pensar en cómo podemos ir avanzando para dar certificaciones de esa calidad, de sanidad, etcétera. Nosotros, cuando miramos cuál es el punto de partida, dónde estamos hoy en Argentina, y bueno, nosotros hoy tenemos altos riesgos, más riesgos que muchos otros países. Primero, porque las exportaciones agroindustriales están concentradas en productos, en pocos productos de bajo valor unitario. Segundo, porque están concentradas en pocos mercados. Enseguida vamos a ver unos gráficos de eso. Tercero, porque tenemos muy pocos acuerdos comerciales, a diferencia de nuestros competidores. Nosotros tenemos acuerdos comerciales con menos del 10% del Producto Bruto Global. Muchos países tienen tratados con el 50, el 60% del Producto Bruto Global, ¿no? Y además falta claramente una estrategia de inserción internacional. Lo único que hemos escuchado es que Argentina tiene que insertarse en el mundo y tiene que crecer a partir de eso. Ahora, los cómo no se están viendo.
Y yo creo que el desafío es, y como bien se planteó en este seminario y lo hablamos con Gustavo, este es un desafío para el futuro, es un desafío de largo plazo. Y entonces lo que tenemos que hacer es cómo vamos creando los building blocks, digamos, una hoja de ruta que tendríamos que tratar de definir para crecer en el largo plazo. Y para mí ahí hay dos dimensiones para atender a nuestra estrategia de inserción internacional, la estrategia comercial y la estrategia productiva. Los números rojos lo que nos están diciendo es los niveles de aranceles que tenemos que pagar nosotros, que son altísimos en algunos mercados. No es China, China no tiene aranceles tan altos, pero en muchos de nuestros mercados tenemos aranceles y eso implica un precio menor, tan simple como eso, ¿no? Si tomamos los commodities, cereales, subproductos, aceites y grasas oleaginosos, tenemos en eso 75% del valor de las exportaciones. En cambio, cuando uno va a productos con mayor valor agregado, que implica mayor desarrollo territorial y demás, que es carnes, pescados, lácteos, molienda, etcétera, tenemos porcentajes muy pequeños. Esto implica que nosotros tenemos un problema de concentración de mercados y un problema más serio de concentración de productos. Básicamente nosotros en una estrategia nueva tenemos que en primer lugar no solo crear elementos comerciales sino los geopolíticos. Y entonces tenemos que decidir en algunos casos tratar de hacer tratados de libre comercio, básicamente, principalmente con los que son friendly, con los que queremos además algún grado de integración, porque hoy el desarrollo económico es inversión y comercio. Y entonces, en buena medida, en la medida en que querramos avanzar en desarrollos agroindustriales, posiblemente debamos hacerlos con aquellos mercados con los cuales tenemos además comunidad de ideas y de valores. Argentina necesita tener una agenda de negociaciones con los principales mercados, sobre todo con los que tenemos afinidad. Yo creo que el Estado argentino está sobredimensionado, pero está desenfocado. Nosotros hemos hecho algún estudio en su momento y calculado que lo que se invertía en la ONCA, en subsidios que no servían para nada, era muchísimo más que lo que deberíamos tener como una agencia de promoción de inversiones y comercio exterior en la Cancillería, que la Fundación Exportar era como una aspirina para tratar un enfermo de cáncer, yo diría. Creo que eso no implica un presupuesto importante, pero implica un problema conceptual. Si Argentina tiene que crecer sobre la base del comercio exterior, tener una agencia importante de promoción de inversiones y comercio exterior es central. Y hoy es una pequeñísima institución que es la 10ª parte del presupuesto que teníamos para la agricultura pequeña en agricultura, para que tengamos idea de presupuestos, ¿no? Acá no hay un problema de presupuestos, es un problema de enfoque de dónde ponemos y si la agenda es una agenda de crecimiento en base al comercio exterior, Argentina tiene que replantear su estructura de promoción del comercio exterior. Bueno, ahora, decíamos que tengo que tener una estrategia de negociaciones, pero también tengo que orientar qué quiero hacer para producir de una manera inteligente para exportar. Y bueno, el punto de partida, que ya lo mencionaba antes Gustavo, es que tenemos que tener un entorno macroeconómico. Creo que el presidente en ese sentido ha anunciado su intención de lograr este equilibrio fiscal y a partir de ahí lograr estabilidad de precios y entonces estabilidad del tipo de cambio. Creo que eso es la base. Pero eso inmediatamente tiene que ir a la reducción de la presión fiscal, que de ninguna manera se ha reducido. El segundo tema es la eliminación de los impuestos al comercio exterior. Argentina hoy tiene la peor
política de precios relativos. Hemos agregado el impuesto país. Creo que todavía tenemos que hacer bastante en desregulación y ahí el sector privado a lo mejor tiene que interactuar un poco más con la Secretaría de Agricultura en esos temas. Y desde luego que hemos aumentado los impuestos de importación, no solo tenemos que eliminar el impuesto país, sino que tenemos que cambiar la estructura arancelaria. Argentina tiene 35% de derechos de importación, eso es un disparate. Yo creo que básicamente hay tres objetivos. Un objetivo que es aumento de producción, porque es muy importante para el crecimiento económico, para todo lo que mencionó Gustavo. El tema que yo les mencionaba de diversificación, que es un tema muy importante, y el otro es ver cómo hacemos para crear competitividad. Yo creo que para eso un tema central, y de nuevo me preocupa hoy, es la política tecnológica. Es no tener claro qué queremos hacer en materia tecnológica. Y eso es cómo hacemos para tener una investigación pública y privada que esté armonizada, que implique nuevos modelos de gestión del sistema público y crear las condiciones para que el sector privado invierta mucho más. Pero otro tema muy importante, y sobre todo si queremos avanzar en diferenciación de productos y en la promoción de todo lo que sean los bioproductos, es que no tenemos marcos regulatorios para eso. Creo que es necesario crear un nuevo marco institucional para la bioeconomía. Acá hay un tema, la bioeconomía involucra horizontalmente a distintas actividades económicas, la industria, el comercio, la energía, y no hay un marco institucional. Yo creo que hay que crear ese marco institucional que es no solo interdisciplinario, sino que además es toda la articulación entre lo que se hace a nivel de la nación y lo que se hace a nivel de las provincias y los municipios. No hay nada de eso creado. Y yo pienso que si queremos tener una estrategia de inserción bioeconómica en el largo plazo, tenemos que crear esos marcos institucionales que son vacíos que tenemos hoy. A mí me parece que Argentina tiene que tener una política muy agresiva de infraestructura.